En esta ocasión vamos a recorrer un tablero de una institución hospitalaria ficticia. El objetivo del mismo es ver en qué estado está la ocupación de camas, las cirugías realizadas y otras métricas específicas del rubro. El dashboard se alimenta de tres fuentes. Particularmente la de cirugías está duplicada por una razón que veremos más adelante. La primera página está diseñada para ver lo que es el día de ayer. Primero tenemos una tarjeta que muestra el total de camas disponibles, que en este caso es 45. En la visual de al lado vemos un velocímetro que muestra un 20, que hace referencia a las camas que están efectivamente ocupadas. El 45 hace referencia, como su tarjeta lo dice, a las camas disponibles de ser utilizadas. También vemos un 99 acá al final del velocímetro, que hace referencia al total de camas que hay en el hospital. El 89 es un valor objetivo que está calculado como una medida. En este caso, el valor objetivo está calculado como el 90% del total de las camas que hay en el hospital. Los dos velocímetros de al lado muestran la división entre pabellones críticos y no críticos. Los mismos también utilizan el 90% de ocupación como objetivo, como podemos ver acá. Abajo podemos ver una tabla que muestra el detalle de esas 45 camas. Como pueden ver, tenemos 5 pabellones críticos y 4 pabellones no críticos. La columna ocupada es la que coincide con el 20 que vemos en el velocímetro anterior. Destaquemos que para hacer este análisis tiene que tomarse un momento del día en concreto. En este caso, para la determinación si una cama está libre, ocupada, disponible o no disponible, hacemos un corte a las 12 de la noche. Análogamente, la tabla de al lado se ocupa de las 54 camas que no están disponibles de ser usadas. En este caso tenemos dos categorías, aislamiento e indicación médica, para agrupar estas camas que no pueden ser utilizadas. Estos números claramente están inventados. Más del 50% de las camas del hospital no están ni siquiera disponibles de ser utilizadas. No hay manera que se llegue al 90% de ocupación nunca. Pero esto es debido a lo ficticio del ejemplo. Para la creación de este tablero se usó una función en Excel que da números aleatorios. Como pueden ver, para otros días siempre estamos muy cerca de lo que es el 50% de camas disponibles. Acá, siendo un ejemplo, podemos ver para el lunes 27 de enero 47 camas disponibles, 4 de febrero 57, 18 de enero 41 y 10 de enero 50. Por último, tenemos una tarjetita que se actualiza automáticamente con el día seleccionado, para que una vez que este tablero esté publicado, cualquier persona sepa a qué día se está haciendo referencia. Pasando a la otra pestaña, vemos lo que es la ocupación a lo largo del mes. Si nos vamos al 19 de enero, vemos las 20 camas ocupadas que veíamos anteriormente. Y tal como la otra pestaña, tenemos tres velocímetros análogos que nos muestran la ocupación general, la división entre pabellones críticos y la división entre pabellones no críticos. El total de días camas hace referencia a una medida hospitalaria que calcula el total de días que una cama estuvo ocupada por un paciente. Nuevamente, recalcamos que para que un día específico se cuente como que la cama está ocupada o no, que dicha cama esté ocupada a las 12 de la noche. En esta tabla de abajo tenemos algunos numeritos en rojos. Estos números, como ya algunos se darán cuenta, hacen referencia a que si el día es sábado o domingo. El mismo se hace técnicamente con una columna calculada, que da un valor de 1 o 0 si el día es sábado o domingo. Después, con un formato condicional a las celdas, es que se elige el color de cuál pintarlas. Por último, tenemos un segmentador que nos permite elegir el año y el mes en el cual queremos situarnos. En la otra pestaña sacamos incluso más el zoom y vemos cómo vamos a lo largo del año. Tenemos un segmentador que es de año y otro que es de tipo de pabellón. Esto es necesario ya que en la tabla de abajo, que es la principal, mostramos solamente dos dimensiones, los meses y los días del mes. Nuevamente, las celdas en rojo son los fines de semana. Por último, tenemos una tabla que nos muestra el porcentaje de camas ocupadas y libres que hay en base a las camas disponibles. Y al lado, las camas ocupadas y libres durante el mes. Las siguientes dos pestañas se basan en la tabla de egresos, que es la que vemos acá al costado. En la primera vemos los días de estadas tanto en promedio como en totales. Y también podemos ver los giros de cama. Ambas son medidas hospitalarias que para el que tenga curiosidad puede leer las referencias en los epígrafos. Nuevamente notamos lo ficticio de los datos. Tenemos promedios de día de estada que, aparte de ser iguales, lo cual ya de por sí es raro, exceden lo físicamente posible. El máximo del promedio sería lo máximo del día del mes. En este caso, como vemos, claramente lo exceden.
La siguiente pestaña muestra los egresos totales, críticos y quirúrgicos. La única aclaración es que los porcentajes se basan en el total de egresos. Y por último tenemos la tabla de cirugías. La misma, en el lugar donde trabajaba, se llenaba a través de un Google Docs que se vinculaba directamente con el Power BI para que no haya que hacer más que un clic en el botón de actualizar. Creo que todas las visuales se entienden. No hay nada más que explicar más allá de lo que habíamos comentado al principio de la duplicación de la tabla de cirugías. La razón es que esta tabla donde mostramos la cantidad de cirugías por sector, esta tabla acá, primer piso, segundo piso y partos, es una visual donde tenemos que hacer un paso intermedio que es anular la dinamización de columnas. Esto se hace yéndose a transformar datos y acá es donde vemos el paso que hemos creado. Anulamos la dinamización para primer piso, segundo piso y partos. Y adicionalmente se crean dos tablas, una que es atributo, que incluye estas tres columnas, y otra que es valor, que incluye el valor para cada una de las filas. Esto hace que funcione esta visual, pero al mismo tiempo se triplica la cantidad de filas, lo que hace que no sea válida para usarla en la siguiente visual, que es la última, donde tenemos la cantidad de cirugías realizadas versus las suspendidas. Recordemos que para la tabla de cirugías, echamos un vistazo acá, no tenemos una división específica si es una cirugía suspendida del primero o segundo piso. Simplemente tenemos las cirugías realizadas, las programadas para mañana, las suspendidas, las realizadas el día anterior y esta columna que nos indica si es fin de semana, que nos sirve para pintar una visual de tabla cuando el día sea domingo o sábado. Estas columnas también son auxiliares, que es para que nos coloque el nombre del mes en lugar del numerito. Y esta es el detalle si es de primer piso, segundo piso y partos. Dándole un vistazo a la tabla de cirugías 2, vemos que el total de filas se ha triplicado. 492 versus 164. Y acá sí vemos si es de primer piso, de segundo piso. Esto es lo que se realizó para un usuario particular, pero el enfoque es totalmente adaptable para las necesidades específicas de cada institución o área que lo requiera. Lo mismo que para esto se tomaron datos random de un Excel, pero la idea de todo esto es conectarlo a un servidor donde se extraigan datos para así poder prescindir del Excel como paso intermedio y que no se ensucie la extracción y transformación de datos.